Perfecto. Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre los costos por procesos, las características de los costos por procesos, las ventajas y las desventajas que tienen los costos por procesos. Vamos a ver un ejemplo de conocimiento de una orden de costos y el manejo adecuado que se le da a las mismas. Costos por procesos. El sistema de costos por procesos es un término utilizado en la contabilidad de costos para describir un método de recolección y asignación de costos de fabricación a las unidades producidas en la industria manufacturera para determinar el costo total de producción de una unidad de producto. Nosotros reconocemos que dentro de una producción pues pueden haber varios procesos que son acordes al producto para poderlo dar como terminado. En cabeza de esto pues estarán los costos que va a incurrir. Entonces podrá incurrir en mano de obra, materia prima, en costos indirectos de fabricación. En base a eso, pues la idea fundamental de los costos es poder liquidar, poder hacer esa liquidación de esos costos. Eh, digamos que va encaminado, las obligaciones de los costos, pues va encaminado tanto al departamento de contabilidad como al departamento de producción. Recuerden ustedes que el departamento de producción tiene todo el reconocimiento del proceso. Ellos pues tienen claridad de cuáles son sus materias primas, el consumo de sus materias primas. De igual manera pues verá reflejado eh, las horas hombres que desgasta el crear el producto, y de igual manera podrá identificar también los costos en el de fabricación. Cabe resaltar que toda esta información pues pasa por las manos de la parte contable. La parte contable es quien bajo facturación pues va a tener los costos indirectos de fabricación. Por medio de la nómina va a poder reconocer la mano de obra, y por medio de facturación pues reconocerá, de facturación de compra de inventarios de materia prima, pues reconocerá la materia prima bajo una facturación, bajo un costo histórico que las normas internacionales exigen, que la contabilidad del inventario pues debe ser llevado bajo costo histórico. Nosotros pudimos reconocer en la clase anterior que hablamos sobre inventarios, que teníamos tres rubros importantes de allí, que eran inventario de materia prima, inventario de productos semi-elaborados, y que teníamos claridad sobre el inventario de producto en proceso. Entonces son los tres grandes rubros: materia prima, inventario en producto en proceso y inventario de producto terminado. En cabeza de esto, pues la norma internacional nos exige que los costos sean contabilizados bajo costo histórico, y además de eso, que si hay inventarios que fueron traídos a la parte de producción y estos generaron otros insumos o otros gastos, pues deben ser reconocidos dentro del mayor valor del inventario. Características principales del sistema de costos por procesos. El sistema de costos por procesos es muy diferente a los demás sistemas de costos. Tiene sus propias peculiaridades. Algunas de ellas son: en la empresa existirá tanto departamentos productivos como procesos sean necesarios para terminar el producto que se está fabricando. El sistema de costos por procesos es continuo. Esto quiere decir que los diferentes departamentos siempre estarán operando, aunque no existan pedidos de clientes de por medio. Recuerden ustedes que los costos por órdenes de producción sí son los que definitivamente están ligados a un requerimiento que hace el cliente, ¿sí? En cambio, los de por procesos, pues pueden hacer lotes, pueden ser lotes. Entonces, son cantidades allí de lotes que se crean. El sistema de costos por procesos es continuo. Esto quiere decir que los diferentes departamentos siempre estarán operando, aunque no existan pedidos de clientes de por medio. El proceso de producción en el sistema de costos es cíclico, es decir, una etapa se presenta detrás de la otra. Un producto pasa de departamento en departamento hasta llegar a su etapa final.
Entonces nosotros vamos a encontrar que en cada uno de esos procesos, pues va a verse reflejado la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Entonces, en cada uno de estos procesos se debe liquidar los elementos del costo. Es necesario que en esos procesos se vea reflejado los elementos del costo como tal. Naturaleza de un sistema de costos por procesos. El sistema de costos por procesos debe ser compatible con el rubro de la empresa. De allí que se entienda la naturaleza de este sistema de costos. Es decir, el sistema de costos por procesos solo funciona cuando existen etapas bien marcadas en el proceso de producción. Y estas etapas se encuentran divididas en diferentes segmentos. Por ejemplo, la naturaleza de un sistema de costos por procesos son ideales para empresas industriales, como empresas productoras de papel, acero, químico y textiles. Diseño de un sistema de costos por procesos. Para implementar un sistema de costos por procesos se requiere seguir de manera general y a manera de ejemplo las siguientes etapas. Actividades iniciales, identificar unidades de servicio a la producción, asignar responsabilidades y delimitar funciones de los centros productivos. Actividades operacionales, definir el programa de producción tales como el producto a fabricar, cantidades requeridas de productos y tiempo y plazo y etcétera. Cuando nosotros dentro de nuestro proceso, pues hacemos la gestión por procesos, comenzamos a ver la necesidad de atar ciertos procesos a un sistema de contabilidad, a un software contable, o también simplemente pues a una operación eh, manual. Pero lo importante es determinar cada una de las etapas y dentro de esas etapas la asignación de la responsabilidad y de los funcionarios que están dentro de ese proceso. Entonces también tenemos que culturizar al operario del buen manejo de la hoja de costos, del buen diligenciamiento, de que debe entender que el uso adecuado de la materia prima, pues debe también de tener una liquidación. No puede ser que yo saque materia prima por sacar y que a nadie se informe, que desafortunadamente tenga que pasar 2 o 3 meses cuando se hace un inventario para poder determinar que hay un faltante. Digamos que ese tipo de situaciones no pueden pasar porque el operario debe estar, digamos que, capacitado de que el informar no quiere decir que sea un error, que sea un problema, sino más bien el informar lo que va a hacer es ayudarnos a identificar cuáles pueden ser las falencias dentro del proceso productivo. Muchas veces nosotros vemos que se consumen productos de la materia prima y no sabemos el por qué. No, por favor, déjelo escrito dentro del proceso. De igual manera las horas de trabajo, entonces cuántas horas trabajó, en qué órdenes de producción trabajó o en qué órdenes de proceso trabajó, en qué máquina estuvo. Asimismo, pues se puede entender los procesos y se puede determinar y fácilmente liquidar los costos. Hay que definir que estos parámetros pues son importantes y que los debe de dar a los líderes de cada uno de los procesos. Actividades durante el periodo, llevar control y registro de las unidades producidas, informar el porcentaje de avance de las unidades y obtener información relevante sobre la producción. Actividad al final del periodo, evaluar los costos y obtener conclusiones y recomendar acciones. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Entonces, para esos costos, tenemos como ventajas, es simple y menos costoso averiguar el costo de cada proceso. Es fácil asignar el gasto de procesamiento para poder tener costos precisos. La actividad de producción en el costeo de procesos está estandarizada. El costo por procesos, los productos son homogéneos. Como resultado, los costos por unidad se pueden calcular fácilmente promediando el costo total. Las cotizaciones de precios se vuelven más fáciles. Digamos que una de las falencias que se tiene muchas veces en las empresas es el tema de la cotización. Es importante entender que se pueden generar varios problemas
frente a los precios de los productos. Y esto con relación a que el precio del producto pues puede variar de acuerdo a la determinación del costo en cuanto a los costos variables. Y digamos que yo puedo tener claridad de que mis costos variables pueden ser la materia prima, que no es que varíen de acuerdo a la producción, porque esa es la definición que se le puede dar a los costos variables, sino me refiero a la variación del producto, de la materia prima, el valor, ¿sí? Que puede fluctuar en el mercado. ¿Sí? Entonces, esto definitivamente pues, puede convertirse en un problema en cuanto a una cotización, porque se va a cotizar a un valor y resulta que este se vende a un precio diferente. Entonces, digamos que es importante que esos áreas, que esos departamentos estén en comunicación continua siempre, que el canal de comunicación sea amplio, ¿sí? Porque no puede ser que él aún tenga un precio y resulta que costos esa semana evaluó que la materia prima subió y que entonces se debe determinar un precio acorde a ese costo, a esa utilidad. Entonces se debe informar. Muchas veces nosotros vemos que los software tienen una facilidad en cuanto a una lista de precios. Entonces, cuando facturación está tocando el producto, pues le dan la oportunidad del manejo de diferentes precios y esto va ligado también muchas veces a la ciudad de entrega. Yo conozco casos particulares en los que pues se entrega el producto en Barranquilla, entonces pues el costo del flete es más alto y va incluido dentro de ese producto, dentro de esa factura de venta. Entonces pues se le aplica allí a un precio especial, a una lista de precios especiales. Entonces, digamos que esos pueden ser alternativas que se le pueden dar al cliente para poder desarrollar de forma concreta y no, de pronto no caer en un mal manejo de información e incluso hasta de pronto perder una negociación. Ese tipo de cosas se pueden pasar o tener, digamos que, problemas con el cliente. Es posible determinar periódicamente los costos de procesos en periodos cortos. ¿Cuáles son las cosas negativas? El costo obtenido al final del periodo contable es de carácter histórico y es de poca utilidad para el control administrativo y efectivo. Dado que el costo del proceso es el costo promedio, puede que no sea preciso para análisis y evaluación y control de desempeño de varios departamentos. Sí, digamos que de pronto si nosotros tenemos unos lotes muy amplios de producto y siempre estamos corriendo la misma línea de producción, pues nosotros lo que hacemos es tomar la sumatoria de todos los costos y dividirlo por cada uno de los productos que se realizaron. Y digamos que de pronto no se puede ser preciso en el desarrollo de la liquidación de un costo determinado. El costo por procesos no evalúa la eficiencia de los trabajadores individuales o del supervisor. Lo mismo, resulta que yo puedo que corra varios procesos en un día, como que de pronto corra varias producciones de diferentes referencias, pero en el mismo proceso. El cálculo de costo promedio es difícil en aquellos casos en que se fabriquen más de un tipo de producto. Ejemplo de costos por procesos. Pues tenemos una planta de embotellado, empresa que produce ladrillos, fabricante de cereales, empresa que fabrica chips de computadora o empresa productora de madera. Para la empresa que embotella no sería factible ni útil separar y registrar el costo de cada botella en el proceso de embotellado. Por tanto, la empresa asignaría los costos al proceso de embotellado en conjunto durante un periodo de tiempo. Luego, dividirá ese costo general del proceso por la cantidad de botellas producidas durante ese periodo de tiempo para asignar los costos de producción de cada botella. Informe de costos de producción departamental. El informe de costos de producción es un análisis de la actividad del departamento o centro de costos para el periodo. Todos los costos imputables a un departamento o centro de costos se presentan según los elementos del costo. Además de los costos totales unitarios, cada elemento del costo se enumera por separado, bien sea en el informe o en un plan de apoyo. Cada elemento del costo enumera por separado, bien sea el informe de un plan de apoyo. El nivel de detalle depende de las necesidades de planeación y de control de la gerencia. El informe de costos de producción es la fuente para resumir los asientos en el libro diario para el periodo. La contabilidad de costos nos facilita una metodología de 5 pasos para elaborar los informes mensuales del costo de producción
de una planta industrial. Digamos que la importancia del informe de costos, pues es la determinación de reconocer cuál fue el consumo de cada una de las materias primas, cuál fue el costo de la mano de obra y cuáles fueron los costos unitos de fabricación. Pues todo esto lo podemos tener en un costo, en un estado de resultados de costos. ¿Sí? Además de eso, pues también podremos observar que ciertas compañías pues tienen diferentes informes de costos. ¿Sí? Ahí la mayoría de empresas lo que hace es tener pues un informe de inventarios, tanto de la materia prima como de los costos indirectos de fabricación, y determinar en cada una de las líneas de negocio cuál podría ser pues su enfoque y cuáles son sus porcentajes. La contabilidad de costos nos facilita una metodología de 5 pasos para elaborar los informes mensuales del costo de producción de una planta industrial. El informe de cantidades consiste en registrar los movimientos reales de los insumos materiales que entran y salen de cada proceso. Unidades de producción equivalentes transforman los movimientos reales de los insumos en unidades en las que se han acreditado. Costos totales aplicados consisten en un resumen del importe de los costos de producción en proceso de cada departamento aplicados durante el periodo por cada elemento del costo de fabricación. Costos aplicados por unidad divide el costo total del periodo de cada elemento entre las unidades equivalentes de ese mismo elemento del costo. Costos totales traspasados y costos de producción en proceso. Utiliza el valor del costo unitario para controlar el costo total que se traspasa en el proceso siguiente y que determina la cantidad de los costos que se quedan en el departamento como elementos del costo por proceso para que el siguiente periodo de producción. Concepto de unidades equivalentes. El concepto de producción equivalente es básico para el costo por proceso. En la mayor parte de los casos, no todas las unidades se determinan durante el periodo. Así, hay unidades que aún están en proceso en diversas etapas de terminación al final del periodo. Todas las unidades deben expresarse como terminadas con el fin de determinar costos unitarios. La producción equivalente es igual a las unidades o totales determinadas para las unidades incompletas expresadas en términos de unidades terminadas. Por ejemplo, una empresa manufacturera tiene 500 productos terminados de 200 a un proceso. Cada producto de estos 200 está en un 50%, terminado en cuanto a materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A partir de estas cifras, se puede decir que la producción semanal de esta empresa es de 500 productos terminados más 200 por 50% productos en procesos, lo que es lo mismo de 500 más 100, dando un total de 600. Esta última cifra es la que corresponde a la producción equivalente. Miremos el flujo de producción. Las unidades y los costos fluyen juntos a través de un sistema de costeo por procesos. La siguiente ecuación resume el flujo físico de las unidades en el departamento. Unidades por contabilizar igual a unidades contabilizadas. Es decir, unidades en proceso más unidades que empiezan el proceso o son recibidas de otros departamentos. Igual a unidades transferidas, unidades terminadas y aún disponibles, más unidades finales en proceso. Esta ecuación muestra cómo las unidades recibidas o iniciadas deben contabilizarse en un departamento, el cual no necesita tener todos los componentes de la ecuación. Si todas las unidades terminadas se transfieren, no habrá unidades aún disponibles. Si se conocen todos los componentes excepto uno, pueden calcularse el faltante. La entrada y la salida de costos se reflejan en la cuenta de inventario de trabajo en proceso del departamento, la cual se debita con costos de producción, materiales directos, mano de obra directa y costos directos de fabricación, y costos transferidos de otro departamento, cuanto las unidades determinadas así lo indiquen. Bueno, les tengo entonces aquí la bibliografía de donde pues obtuvimos esta información. De allí pues pueden tener más información sobre este tema todos estos temas tan importantes.